Bien, queridos hermanos, reciban todos ustedes un cordial saludo. Sean bienvenidos a otra clase del libro El cielo y el infierno o la justicia divina de Allan Kardec. Vamos a continuar en este proceso formativo que estamos llevando con respecto a este texto, a este libro del cielo y el infierno. Y vamos a ver en esta noche la segunda parte de este capítulo 6. Este capítulo 6 que se titula Doctrina de las Penas Eternas. Ustedes recordarán, la semana anterior vimos la primera parte, hablamos allí acerca del origen de la doctrina de las penas eternas y vimos los argumentos que colocan aquellas personas que están a favor de esa doctrina de las penas eternas. En este caso, pues obviamente, pues todos los teólogos y todos los seguidores y adeptos de las iglesias, en especial de la Iglesia Católica como tal, que fue la postulante de todo esto, y muchas iglesias también protestantes, que en ellas también está presente ese dogma de la doctrina de las penas eternas. Esta noche vamos a ver la segunda parte de este capítulo. Vamos a abordar los tres últimos temas que hacen parte de él. Precisamente vamos a hablar aquí de la imposibilidad material de las penas eternas. Vamos a hablar de la doctrina de las penas eternas no es de este tiempo. Así que es, y nos vamos a dar cuenta aplicando la lógica y la razón, que es imposible que estas personas sigan sosteniendo esta doctrina de las penas eternas, porque ya los tiempos han cambiado. Por eso dice aquí, no es de este tiempo. Los tiempos actuales no los podemos equiparar y no los podemos asimilar a las épocas antiguas, a periodos antiguos, periodos históricos que ya han pasado, civilizaciones que son totalmente diferentes a la nuestra. Y ya en la parte final vamos a ver Ezequiel contra la eternidad de las penas eternas y el pecado original. Vamos a ver qué citó aquí el maestro Allan Kardec con respecto a Ezequiel, que es uno de los profetas mayores. Son 4 los profetas mayores que se consideran que están allí en el Antiguo Testamento, es decir, en el Tanaj, que es el cuerpo doctrinario de la Biblia judía, de la Biblia cristiana para nosotros como tal. Vamos a ver qué dice aquí Ezequiel, que es considerado como el tercer profeta mayor. ¿Qué nos dice Ezequiel aquí con respecto a la eternidad de las penas eternas y el pecado original? Bien, queridos hermanos, ya sin más preámbulos me voy a disponer entonces a compartir mi pantalla con ustedes. Bien, tenemos acá entonces capítulo 6, Doctrina de las Penas Eternas, parte 2. Y aquí vamos a seguir nuestra secuencia de los apartados de este capítulo y vamos a abordar el tercer apartado que dice imposibilidad material de las penas eternas. Y nos dice aquí el maestro Allan Kardec que precisamente hablando de este dogma de la eternidad de las penas eternas, este dogma que pretende sostener que el destino del alma se fija de una forma irrevocable tras la muerte. Recuerden ustedes que la semana pasada, en la clase anterior, hablamos de que era imposible que las personas que están a favor de este dogma de las penas eternas, de estos castigos eternos, que es increíble que ellos digan que si la persona antes de morir, estando aquí en la vida actual, si la persona antes de morir se llega a arrepentir y recibe el perdón por parte de un representante directo de Dios aquí en la tierra, es decir, de un sacerdote de la Iglesia Católica o de pronto las iglesias protestantes, en este caso un pastor o apóstol, como ahora ya se hacen llamar, no está lejano el día, yo les he dicho a ustedes, no está lejano el día en que ya
Hoy en día hay algunas iglesias donde se les exige que al pastor ya se le dice es apóstol. No está lejano el día en que se le diga Mesías o profetas. Por eso el Maestro Jesús lo dejó estipulado allí en los evangelios, que habrán falsos profetas, ¿sí? O falsos cristos, porque también es posible que, ya sabemos que la palabra Cristo hace referencia a un título, ¿listo? Pues no es muy raro que de pronto digan pues, el Cristo de la iglesia tal, ¿listo? Y ya se dice el apóstol de la iglesia tal. Bien, entonces, este pensamiento que dice que las personas si antes de morir se arrepienten, están salvos y tienen garantizada el ingreso a esa postrimería a donde van los elegidos, es decir, al cielo, a la mansión del Padre Eterno. Entonces dice aquí el maestro Allan Kardec, este dogma de las penas eternas que sostiene que el destino del alma se fija de manera irrevocable tras la muerte, porque si la persona se muere en pecado, es decir, ya después de morir, no hay nada que hacer. No vale el arrepentimiento, no vale el mea culpa, no vale nada. Es decir, ya está fijado irrevocablemente su destino después de la muerte. Entonces dice aquí Allan Kardec, esto va en contradice la idea del progreso, ¿cierto? Y dice aquí también Allan Kardec, la cuestión central es si el alma puede progresar. Porque si estos hermanos de estas iglesias, ¿cierto? O estos teólogos dicen, no, el alma sí puede progresar, entonces la eternidad de esas penas se volvería imposible, porque habría un contrasentido de todas maneras. ¿Listo? Entonces la diversidad de capacidades morales e intelectuales que hacen parte del espíritu, que hacen parte de nosotros como seres espirituales, obviamente encarnados aquí viviendo una experiencia en el plano físico, que hacemos parte de esta humanidad aquí en el planeta Tierra, pues todos tenemos capacidades morales e intelectuales, son la línea de adelantamiento que sigue el espíritu para poder llegar a la perfección y obviamente eso está cogidito de la mano de la ley del progreso. Entonces, dice Allan Kardec, así como los cambios se manifiestan en un mismo pueblo a lo largo del tiempo, ¿cierto? Y lo que hace ver que, inclusive, uno hace un ejercicio, uno se puede ir de una ciudad o uno visitó y conoció una ciudad en una determinada época y uno se puede ir por 5 años, 10 años, y cuando de pronto uno tiene la oportunidad de volver, uno va a notar que hay cambios, que nada se quedó estático, ¿cierto? De pronto las casas las remodelaron, tumbaron las casas más viejas, hicieron casas nuevas, la gente progresó, ¿cierto? Es innegable. Y pone aquí por eso el maestro Allan Kardec este ejemplo, el caso de un pueblo que a lo largo del tiempo se ve que las almas se van renovando, van cambiando, no son las mismas. Y que Dios crea las almas con diferentes niveles de desarrollo. ¿Por qué? Porque no las crea todas al mismo tiempo, sino unas las crea, fueron creadas primero y otras fueron creadas, unas son más recientes. Que algunas se pueden quedar estancadas y las que vienen más atrás las pueden rebasar y las van dejando. Todo puede pasar, ¿cierto? Pero porque todo obedece a esa ley del progreso y ustedes lo van a ver más adelante cuando vean el libro del Génesis, allí se nos habla en detalle de esa ley del progreso y nos dicen que esa ley del progreso que trae cambios para una civilización, para una comunidad, para un pueblo, ¿cierto? Para una ciudad, para un país, bueno, como quiera que sea, esa ley del progreso es como una inmensa avalancha. Nos dice que es como un inmenso carruaje que tiene unas ruedas gigantescas al cual muchas personas pretenden oponerse a ese progreso. Hay personas que viven en una existencia en su zona de confort, ¿cierto? Y están muy bien porque la vida les ha, digámoslo así, los ha llevado por un camino que para ellos ha sido un camino fabuloso, un camino aceptable, por la vía del menor esfuerzo, obviamente.
Entonces estas personas cuando ven que las cosas van a cambiar y ellos no están de acuerdo con ese cambio, pues hacen todo lo posible por oponerse a ese cambio. Y dice el maestro Allan Kardec, es como pretender arrojarle piedritas a ese inmenso carro que tiene unas ruedas gigantescas, arrojarle piedritas para tratar de frenarlo. Esas personas van a terminar siendo, y de hecho ha sido así y seguirá siendo así, van a terminar siendo avasalladas, llevadas por esa ley del progreso que es una inmensa avalancha, que coge todo a su paso y lo transforma. Entonces dice aquí el maestro Allan Kardec que si nosotros le hacemos este planteamiento a estas personas acerca de su dogma de las penas eternas, pues se va a presentar acá, se plantea un dilema sobre la justicia divina. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos sí existe el progreso, las penas eternas van en contra del progreso. Entonces las penas eternas pierden toda posibilidad. Por eso dice aquí Allan Kardec, imposibilidad material de las penas eternas. Pero si nosotros decimos, no, es que el progreso no existe, entonces así sí podrían las penas eternas existir. Pero ahí viene el dilema, porque si las penas eternas sí existen, estaríamos metiendo en el juego al creador de todo, es decir, a nuestro Padre Celestial. Y ya sabemos cuáles son los atributos del Padre Eterno. Y entre ellos, el de ser justo. Entonces estaríamos poniendo en tela de juicio esa justicia divina. Porque si no, entonces Dios sería un ser parcial, ya no sería un ser perfecto, porque entonces Dios favorecería a algunas almas, mientras que a otras las va a condenar por toda la eternidad. Perdón, las va a condenar a la eternidad a un castigo perpetuo, lo cual no es justo y va a negar precisamente esa justicia divina. Bueno, vamos a continuar entonces. Y aquí encontramos en esta nueva diapositiva, dice, una sola vida es incompatible al progreso del alma. Entonces, dice Allan Kardec, algunas personas pueden argumentar que las almas atrasadas intelectual y moralmente, ¿sí?, como las de los pueblos bárbaros o los pueblos aborígenes, los pueblos salvajes, ¿cierto?, estas almas no puedan experimentar la misma felicidad que aquellas con facultades plenamente desarrolladas. Entonces, si estas almas no progresan, su dicha no sería más que limitada y negativa. Obviamente es necesario hacernos nosotros conscientes de que la ley del progreso sí existe. Que por eso la misma historia nos muestra evidencias a todo momento. Los arqueólogos, los antropólogos en esos yacimientos han encontrado fósiles y han encontrado vestigios de culturas, de civilizaciones antiguas, donde se puede demostrar que el ser humano nunca ha estado en un solo estatus evolutivo, sino que ha ido progresando. Y va de acuerdo a la línea del tiempo, ese progreso se puede evidenciar. Hay evidencias materiales allí. De hecho, la civilización moderna, nuestra civilización actual, ha llegado al estado en el que está precisamente porque pasó por esos estadios, pasó por esos periodos de barbarie, de salvajismo, por esos periodos feudales, por ejemplo, por la revolución industrial, hasta llegar hoy en día a la civilización moderna con la tecnología que nosotros tenemos en este momento. Entonces, decir que esas almas desde tiempos inmemoriales, vamos a suponer que hace 2000 años estaba aquí el Maestro Jesús, y a esas almas que fueron buenas y se salvaron, estando en el estadio que ellos estaban en su época, con el adelanto que tenían para ese entonces,
de acuerdo a su nivel de adelanto de civilización y del conocimiento que había en ese momento, comparado con las almas de la actualidad, para poder ajustar a este ejemplo que nos pone aquí el maestro Allan Kardec, esa dicha de esas almas será igual a las de hoy en día. ¿Podrán experimentar la misma felicidad? ¿Cierto? Porque entonces Dios no es justo. Entonces, ¿por qué no hizo todas las almas desde un comienzo iguales? ¿Por qué a una las hizo bárbaras, salvajes? Porque existen aborígenes, aún todavía existen comunidades tribales en la actualidad, en el Amazonas, por ejemplo. Existen comunidades alejadas de la civilización, que tienen un contacto mínimo con la civilización. Entonces, ¿qué es de esas almas? Si esas almas se llegaran a salvar, podrían tener la misma intelectualidad y la misma moralidad, sobre todo la misma sensibilidad espiritual para poder gozar de esa dicha, ¿cierto? Hay algo aquí que de todas maneras no cuadra, porque esa dicha sería limitada, sería negativa para unos y muy positiva para otros. Entonces Dios sería un ser parcial, no sería justo. Para que haya justicia, dice Allan Kardec, se concluye que las almas más avanzadas son las mismas que han evolucionado. O sea, si nosotros aceptamos la ley de la reencarnación, la pluralidad de existencias, pues es más fácil entender que esas almas que vivieron 2 o 3 milenios atrás, ¿cierto? O un milenio atrás, pues obviamente en 1000 años estas almas han tenido que reencarnar 5, 6, de pronto hasta 10 veces, suponiendo que se hayan encarnado una vez por siglo, ¿cierto? Algunos de pronto habrán siglos que no se quieran reencarnar y bueno, no se les obliga, pero varias existencias habrán pasado. Entonces estas mismas almas de hoy en día son las mismas almas que en el pasado estuvieron en un periodo de barbarie, en un periodo salvaje. Y entonces aquí la lógica y la razón nos viene a decir, ahora sí podemos entender que estas almas estaban en estadios anteriores y han progresado. Entonces es necesario tener que aceptar la cuestión de la pluralidad de existencias como una posible solución a esto que si no sería entonces algo como una especie de incógnita que no podríamos encontrar una solución como tal. Dice aquí Allan Kardec, aunque este análisis de la pluralidad de existencias, ¿sí? Se opta por considerar al alma como una única existencia. O sea, los que hablan acerca de la doctrina de las penas eternas, ellos siempre van a abogar por una sola vida. Ellos no van a aceptar bajo ningún puede uno que coloque uno los postulados o ellos no lo van a aceptar, ellos siempre van a negar la reencarnación, van a negar la pluralidad de existencias porque argumentan que eso no está en los textos sagrados, que eso no está en la Biblia, ¿cierto? Entonces se opta por considerar mejor esa única existencia como tal. Nosotros como espíritas que tenemos la oportunidad de ver esto desde un punto de vista diferente, desde una óptica diferente, pues nosotros aplicamos la lógica y la razón y encontramos más lógico, más entendible que la pluralidad de existencias es la solución a esto. Pero si no, de lo contrario, una sola vida es incompatible al progreso, una sola vida es imposible. Y recuerden lo que vimos cuando hablamos del infierno y cuando hablamos del cielo, ¿cierto? Recuerdan ustedes que hablamos del cielo y que al cielo puede llegar un científico, pero que también puede llegar al cielo un salvaje que haya sido adoctrinado, ¿cierto? Que haya sido evangelizado y haya recibido el sacramento del bautismo y ese salvaje de pronto se haya arrepentido y al final haya sido absuelto, pues llega también al cielo. Entonces nosotros decimos, ¿qué justicia hay ahí? No habría equidad, porque este científico se mató durante mucho tiempo
preparándose intelectualmente, y el otro porque se arrepintió, llegó allá. Igual sucedería, por ejemplo, con el asesino. Eso, es que son cosas que uno, si aplica la lógica, la razón, uno dice, ¿cómo pueden estas personas seguir defendiendo esta doctrina de las penas eternas y afirmando que si yo, o sea, ¿qué estímulo habría para el ser humano entonces? Decirle a un joven, y ahorita vamos a hablar de los jóvenes, porque aquí está el caso de un joven de 20 años, decirle a un joven que si, que progrese, que estudie, que se prepare, ¿cierto? Y otro que haya dilapidado su vida en fiestas, en vicios, en juerga, en malos procederes, pero que ese joven, antes de morir, se arrepiente. Como dicen nuestros hermanos de otras iglesias, llegó a los pies de Cristo, y como llegó a los pies de Cristo y aceptó a Cristo en su corazón, aceptó a Cristo como su Salvador, entonces ese hermano automáticamente todos sus pecados son borrados, han desaparecido y tiene asegurado la salvación. Entonces, ¿dónde queda la equidad ahí? ¿Dónde hay allí la justicia real? Si Dios es un ser perfecto, ¿cómo Dios va a permitir que sus hijos administren justicia de esta manera? Y es más, dicen que el castigo viene de Dios. Entonces Dios es el que autoriza ese castigo eternamente. Entonces vemos aquí que una sola vida es incompatible para el progreso del alma. Se queda muy demasiado corta para que el espíritu pueda llegar a donde tiene que llegar. Por eso traigo yo aquí esta imagen, que ustedes ven una ecografía acá, donde hay un ser humano en periodo de gestación, periodo fetal, ¿cierto? Ya hay un espíritu allí conectado a ese cuerpo físico, a esa materia, esperando para venir y aprovechar al máximo esa existencia, porque es muy corta, queridos hermanos, realmente una existencia para nosotros acá en el plano físico, en el planeta Tierra, es demasiado corta. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar entonces. Y aquí vamos a hablar de este joven de 20 años, es un caso que nos presenta aquí el maestro Allan Kardec, ¿sí? Dice aquí, la salvación o la condena no dependen del tiempo de vida. No dependen del tiempo de vida, y vamos a ver por qué. Entonces nos dice aquí, se presenta el caso de un joven de 20 años que a pesar de ser ignorante, o sea que intelectualmente no estaba muy adelantado, y tener instintos viciosos, o sea, inclinaciones, ya las traía este muchacho de 20 años, este joven, logra progresar y volverse piadoso. Gracias a un entorno favorable, digamos así que estuvo de buenas y de pronto dio con un medio social o con un contexto social favorable, bueno, ¿cierto? Donde de pronto se sintió estimulado a cambiar. Puede ser que llegó a una iglesia o, bueno, a una comunidad espiritual también puede ser, ¿cierto? Y gracias a ese entorno favorable, este muchacho se volvió piadoso, transformó su vida. Y esto le permitió vivir largos años y morir en edad avanzada. Entonces, ¿qué nos dicen aquí? Su salvación está asegurada. Pero dice Allan Kardec, sin embargo, se plantea la pregunta sobre qué habría sucedido si hubiera muerto mucho antes. En ese caso, habría sido condenado sin haber tenido la oportunidad de continuar su progreso. Ahí es donde nosotros tenemos que empezar a aplicar la lógica, a mirar si esto que se nos está planteando es coherente o no, ¿cierto? ¿Qué habría sucedido si hubiera muerto mucho antes? En ese caso, ¿habría sido condenado sin haber tenido la oportunidad de continuar su progreso? Vamos a suponer que el muchacho de pronto no dio con esa comunidad o con ese entorno favorable que lo estimularan al cambio, ¿cierto?
que finalmente, si él cambió fue por sí mismo. Pero como el muchacho no tuvo esa fortuna, no tuvo esa oportunidad, pues el muchacho siguió en su vida beligerante, viciosa, ¿cierto? Entonces el muchacho no se hubiera podido salvar. Si muere estaría condenado, y ya ustedes saben cuál es la posición de la teología en este caso y de los dogmas cristianos, están condenados de por vida. Entonces dice aquí Allan Kardec que esto sugeriría que la salvación del ser humano dependería del tiempo de vida. O sea, como este muchacho fue estimulado, un entorno favorable le permitió llegar a una edad avanzada, ¿cierto? Y se aseguró su salvación. Entonces dice Allan Kardec, su salvación depende del tiempo de vida. Esto es lo que sugerirían con este ejemplo. Y lo que plantea aquí la duda de por qué Dios negaría la posibilidad de progreso después de la muerte. O sea, es que eso es lo que no cabe, ese juicio, ¿cierto? Si el arrepentimiento llega antes de morir, se salva. Pero si llega, así sea un minuto después de la muerte, nada que hacer. Porque obviamente los dogmas cristianos aceptan la inmortalidad del alma. El alma no muere, el alma continúa, sobrevive al cuerpo físico. Solo que es una sola oportunidad, es una sola vida, y Dios es inflexible. Dios castiga, porque tiene mano dura, mano firme. Y si no, pues miren el Antiguo Testamento y a ver qué dice Moisés, porque ellos no han podido superar a Moisés, ¿cierto? Entonces, esta alma después de muerta, su cuerpo físico después de muerto, el arrepentimiento no sirve. ¿Por qué? Porque ya llega, según ellos, muy tarde. El arrepentimiento tiene que ser en vida. Pero si la vida es corta, pues se murió en pecado. No se alcanzó a arrepentir y murió. Entonces aquí viene otra pregunta que se plantea. Dice, ¿por qué no podría ser efectivo después de la vida? Después de la vida, si no se arrepintió, entonces viene la condena, pero entonces esa condena, como es eterna, sería injusta y detendría el progreso del alma de forma irreversible. De tal manera que aquí nos damos cuenta que sigue planteándose esto tan ilógico de pretender mantener viva esa doctrina de las penas eternas, que es un paradigma, queridos hermanos. No es otra cosa más que un paradigma. Yo les he dicho a ustedes, lo que realmente es un paradigma, es una creencia para una población, para una determinada civilización, en la cual todos dan por sentado de que es así, o sea, no se puede discutir, eso es indiscutible. Como en su momento yo siempre traigo a colación el paradigma del geocentrismo, cuando se pensaba que la Tierra era el centro del universo. Y ese paradigma duró más de un milenio. ¿Cuándo se vino a romper ese paradigma, a caerse por sí mismo? Cuando entró el otro paradigma que lo reemplazó, que fue el paradigma del heliocentrismo, decir que el Sol era el centro del universo. Ese paradigma del heliocentrismo también se terminó rompiendo por sí mismo, porque hoy en día ya se sabe que el Sol no es el centro del universo, es el centro de nuestro sistema solar nada más, pero ni siquiera es el centro de nuestra galaxia. Entonces este dogma de las penas eternas por su propio peso se va a terminar cayendo. ¿Listo? Entonces aquí tenemos esta imagen que ustedes ven de izquierda a derecha, pues el ciclo del ser humano. Tenemos allá al lado izquierdo un bebé de 5 meses, después 5 años, 10 años, 20 años, que sería el ejemplo que nos está colocando aquí, ¿cierto? Ese joven de 20 años, ignorante, con instintos viciosos, pero que logra progresar. Entonces llegó a los 30, llegó a los 40, después a los 60 y hasta los 90, ¿cierto? Un nonagenario, dirían por ahí. No octogenario, sino nonagenario. Llegó a los 90 años y su salvación está asegurada.
No, queridos hermanos. Hay personas que pueden llegar a los 90 años y moralmente pueden ser las personas más perversas. Inclusive pueden ser las personas más inteligentes, puede ser un científico, pero si en la parte moral no está adelantada, no hay ninguna salvación para ese espíritu, que nosotros ya lo sabemos. Para que sea ese espíritu realmente pueda llegar a ser un espíritu puro, para que, digamos así, esa salvación se materialice, tiene que llegar a la perfección y una sola existencia es imposible. No se puede. Como dice el viejo refrán, Roma no se hizo en un día. ¿Listo? Vamos a continuar entonces. Y aquí vemos en esta nueva diapositiva se titula La ley del progreso asegura la salvación del alma. A nosotros como espíritas, para nosotros la ley del progreso es primordial. Y ustedes que lo estudiaron en el libro de los espíritus y vieron ahí, de acuerdo a cómo nos relatan los espíritus superiores, esas 10 leyes morales, ¿cierto? De las cuales hace parte esta ley del progreso. Yo les decía a ustedes, las leyes morales no trabajan cada una por su lado, independientemente no. Todas trabajan en una forma mancomunada. Entonces yo siempre les colocaba a ustedes ese ejemplo, ustedes lo recordarán, de que es como un inmenso mecanismo. Imaginémonos las ruedas, el engranaje de una máquina, en este caso, por ejemplo, de un reloj, esos relojes antiguos, los relojes mecánicos, que tenían unas rueditas dentadas, que se llaman, los ingenieros eh, las llaman piñones, o engranajes, también les dicen engranajes. Entonces, esos engranajes, esos dientes entran unos dentro de los otros, ¿cierto? Y hay unas ruedas que son más grandes y unas que son más pequeñas. ¿Qué pasaría si todas las ruedas fueran iguales? Sería muy difícil el funcionamiento de la máquina. De pronto pueden haber en el mecanismo 2 o 3 similares en el tamaño, pero hay unas más pequeñas y esas más pequeñas permiten el movimiento de las más grandes. Y así se hace todo el movimiento extensivo y en su conjunto uno puede mirar la hora, ¿cierto? Y se veían mover las manecillas de ese reloj mecánico. Que aún en las iglesias más viejas, en las torres de estas iglesias existen esos relojes todavía. Entonces se veía mover las 3 manecillas, el de los segundos, el de los minutos y el del horario. Pero gracias a que esos engranajes, esas rueditas dentadas, todas trabajaban al tiempo. No es que una se quede quieta mientras las otras van trabajando, entonces hay una que se queda cruzada de brazos y mira a trabajar. No, ellas todas trabajan. Igual sucede con estas 10 leyes morales, todas esas leyes morales interactúan unas con otras, unas están más cerca a otras, unas dependen inclusive de las otras. Entonces, con esto, ¿qué les quiero decir? La ley del progreso no trabaja solita, porque ahí está la ley de sociedad, ¿cierto? Está la ley de la reproducción, está la ley de la destrucción, está la ley de la conservación, y está la ley, la que se conecta con todas, la más importante de todas, es ley de justicia, amor y caridad. Esa es la más importante, que nos dicen los espíritus superiores, esa ley con que cada uno de ustedes se proponga aplicarla, son los 3 componentes que hacen parte de esa última ley. Son como 3 leyes en una ahí reunidas, pero es la ley más importante de todas, ¿cierto? Entonces dice aquí el maestro Allan Kardec que ese dogma de la doctrina absoluta de las penas, o sea, de las penas eternas, pues se hace incompatible con la ley del progreso. Ya lo estábamos viendo aquí desde la primera diapositiva. Porque si pretendemos aplicar la ley, esta doctrina de las penas eternas, del castigo eterno, pues esto va a hacer que el alma se quede estacionada. No le deja ninguna posibilidad de que pueda mejorar. Entonces se va a volver un obstáculo insuperable, del cual pues, no habría ninguna salida.
Y estas personas se van a la tumba con ese pensamiento. Y cuando llegan allá, ven que la realidad es otra, la realidad es diferente. Yo siempre me he preguntado, y eso, desde cuando yo estaba leyendo los libros por primera vez, y yo leí este libro del cielo y el infierno, y yo ya desde ese entonces uno hablaba con personas que no creían ni en la reencarnación ni nada de eso. Entonces yo decía a estas personas, y hay personas que son supremamente fanáticas. Yo tengo conocidos que militan en estas iglesias cristianas y ellos son extremadamente fanáticos. Y ellos ya dicen que ellos ya llegaron a los pies de Cristo y están salvos. Entonces yo leía estos textos de Allan Kardec y yo decía, chévere uno poder estar desencarnado y tener esa persona al frente de uno y cuando esa persona se estrelle con la realidad. Y yo decía, pues es un pensamiento como morboso, ¿no? Pero yo decía, me gustaría verle la cara, a ver si ahora sí me va a seguir sosteniendo que no. Ah, no que no. Ah, vea. Pero bueno, esos eran pensamientos que me cruzaban a mí cuando yo estaba más joven y yo leía los textos y yo debatía con muchas personas y hablaba acerca de estos temas. Y estas personas se mueren primero antes que dar el brazo a torcer y decir, no, si la reencarnación existe. No, eso es que yo les digo a ustedes jocosamente, es mejor echarles agua caliente que a ustedes ir a decirles y hablarles de la reencarnación. No, eso inmediatamente dice que usted es satánico, que usted quién sabe qué está haciendo, quién sabe qué está metido. A mí me han llegado a decir, deje esos libros, mire que esos libros, eso debe ser hasta de compacto con el demonio, con Satanás. Yo sí le recomiendo a usted, aléjese de ese tipo de lecturas, que eso no conduce, usted va a terminar por ahí de pronto en un manicomio, loco, quién sabe qué. Fuera de eso que usted ya está condenado, le dicen a usted está condenado al infierno. Entonces, ¿esto? Entonces dice el maestro Allan Kardec que ese dogma de la eternidad absoluta de las penas, pues es incompatible con el progreso. ¿Listo? Mientras que el dogma de las penas eternas se convierte en un obstáculo insuperable, la ley del progreso se convierte en una inmensa palanca para la humanidad, para los espíritus, porque está de acuerdo con la ley divina. Y ahí uno entiende que nuestro Padre Celestial en su infinita, y ahí sí uno se da cuenta que la infinita sabiduría que tiene Él para haber hecho las cosas como son. Dice Allan Kardec que si el dogma fuera cierto, este dogma de las penas eternas, hay personas que lo argumentan, inclusive personas cristianas y personas, sobre todo católicas, dicen que, por ejemplo, en el caso de San Agustín de Hipona, no sé si ustedes conozcan la historia de San Agustín de Hipona, que él nació en Hipona, por eso se dice San Agustín de Hipona, al norte de África. Y San Agustín llevaba de joven una vida disoluta, en juergas, en fiestas, era así muy inteligente. Y él tuvo la oportunidad de trabajar para un obispo y él le servía en esa época, como no existía la imprenta, entonces existían los que llamaban los escribas. Entonces, aquellos que tenían facilidad para la pluma y para escribir y mover y hacían bonita letra, tenían bonita caligrafía, pues eran muy apreciados y gracias a eso pues se ganaban sus buenos pesos. Entonces, San Agustín tuvo la oportunidad de trabajar con este obispo y San Agustín empezó a traducir, obviamente no porque los tradujera él, sino porque lo que hacía era un copista, básicamente. Estos escribas eran copistas, entonces era copiar de unos textos a otros para poder difundir así. Y él así aprendió y llegó finalmente a conocer de la filosofía y de la teología y decidió cambiar esa vida que él llevaba y vino a ser parte de la iglesia, hasta inclusive llegó a ser uno de los altos prelados de la iglesia católica y se convirtió en autor y escribió muchos textos, ¿cierto? Por eso lo nombra aquí el maestro Allan Kardec, dice que el caso de San Agustín o el mismo San Pablo, ¿cierto? Que era Saulo de Tarso, no sé si ustedes sepan la historia también de Saulo,
Saulo fue un hombre que nació allí en Damasco, en una población cerca a Damasco, que era Tarso. Por eso era Saulo de Tarso. Después fue conocido como Pablo de Tarso. Y él obviamente tenía nacionalidad romana, porque todo ese territorio pues estaba, a pesar de ser en Siria, cerca a Damasco, pues estaba bajo el control y nació como ciudadano romano y tenía su nacionalidad romana. Y él desde pequeño le sembraron ese odio y ese resquemor hacia los cristianos, porque en esa época, los primeros años después de que el Maestro Jesús partió de la misión en la cual él vino aquí al plano físico, ser cristiano no era como hoy en día un título que uno podía sacar pecho y decir yo soy cristiano o yo soy católico, yo creo en Cristo. No, en esa época el que llegara a decirlo así libre y abiertamente, los cristianos eran perseguidos. Entonces, una de las órdenes más drásticas que dio mismo, inclusive uno de los emperadores que fue de los más perseguidores de los cristianos, fue Nerón, al cual le atribuyen la muerte del mismo apóstol Pedro, allí en Roma. Lo llevó a la crucifixión. Entonces, ser cristiano no era fácil. Todos los cristianos se reunían a escondidas, en secreto. Entonces, era como, digámoslo así, como algo, inclusive el término cristiano en esa época se utilizaba como algo peyorativo. O sea, no era un título del cual, sino que ellos se seguían, decían seguidores de Jesús, ¿cierto? O del Mesías, seguidores del Mesías. Pero el común de la gente decía, los cristianos, para señalarlos como algo malo, algo pecaminoso, como algo sedicioso. Entonces Saulo creció con esa mentalidad y cuando él llegó ya a ser un soldado, un oficial a las órdenes del imperio de Roma, él se prestaba y él decía, yo voy a campañas para cazar cristianos, para destruirlos. Y así él llegaba inclusive hasta la misma Palestina, llegaba a Jerusalén, persiguiendo a los cristianos para poderlos erradicar. Cuando ellos cogían a un cristiano, la forma de poderlos, en esa época era muy, muy usual, el castigo más severo para el que los sorprendieran reunido con otro y hablando de Jesús, pues obviamente era llevarlo a la lapidación. La lapidación, ¿qué quiere decir? Apedrearlo. Entonces, Saulo de Tarso fue uno de los tantos que persiguió a estos cristianos. ¿Y cómo vino la conversión de Saulo? Cuando él iba de regreso de Jerusalén hacia Damasco, vio un resplandor, se le apareció, pues muchos dicen, pudo haber sido el mismo espíritu que hizo resplandecer su periespíritu de una forma tal. Muchos dicen que fue de pronto el mismo Maestro Jesús que se le apareció y fue tanta la impresión que él tuvo que el caballo en el que él iba cabalgando, el caballo se levantó en sus patas traseras y lo arrojó del caballo. Y escuchaba una voz estruendosa que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dice que él vio esa luz y él perdió la vista, quedó enceguecido. Cuando finalmente llegó allá a Damasco, tuvo la oportunidad de ir a donde un cristiano, porque se lo recomendaron, y decían que ese cristiano que se llamaba Ananías lo podría ayudar. Y llegó donde Ananías y Ananías le empezó a hablar de Jesús. Y él empezó a realmente, porque perseguía a esos cristianos y odiaba a Jesús sin ni siquiera sabía cuál era la prédica de Jesús, cuál era el discurso de Jesús, qué era lo que predicaban esos cristianos en esas reuniones que hacían en los sótanos, en las catacumbas, por allá escondidos, qué era lo que hablaban ellos. O sea, se parece a esos perseguidores de la doctrina espírita que la condenan sin ni siquiera haber abierto un libro, sin ni siquiera preguntar, venga, ¿quién es ese tal Allan Kardec? Sino simplemente van diciendo, eso es brujería, eso es hechicería, eso es satanismo de alto nivel. No. Entonces dice aquí el maestro Allan Kardec, figuras como San Agustín,
como San Pablo, dicen los que defienden este dogma de las penas eternas, dicen, pues San Agustín y San Pablo no habrían alcanzado la salvación tras su conversión. Y muchos van a decir, no, es que esa conversión de ellos, ¿cierto? Fue el resultado de la gracia divina. O sea, Dios los tenía elegidos desde ahí, por eso se convirtieron. Entonces, ahí nosotros podemos decirle, bueno, y entonces, ¿por qué esa gracia divina no se le otorga a todo el mundo, a todos los seres humanos? Porque a unas almas sí, a otras no, porque a unos hombres sí, a otros no. O sea, eso contradice la justicia de Dios. Entonces, dense cuenta ustedes cómo estos hombres que llevaban una vida completamente alejada realmente de Dios, vinieron después a ser parte de Dios. Pero porque ellos mismos, por sí mismos, lograron esa conversión. Y tan es así que el mismo San Agustín, pues ha sido un espíritu que ha venido a aportar cosas a la causa del espiritismo. En esta codificación, ahí tenemos comunicaciones en el libro de los medium, en el libro de los espíritus, tenemos comunicaciones del mismo San Agustín. Como San Pablo, ese Saulo de Tarso que después se cambió su nombre a Pablo, y que fue muy difícil que los mismos apóstoles, los discípulos de Jesús lo aceptaran porque lo consideraban un gentil, de otra raza. Los judíos que eran tan herméticos, tan cerrados en esa parte, esas costumbres, por ejemplo, el hecho de no estar inclusive circuncidado, no tener la circuncisión, pues ya era una abominación. Pero Pablo fue uno de los grandes promotores de la doctrina cristiana. Esas epístolas, esas cartas que quedaron allí consignadas en el Evangelio, en el Nuevo Testamento, pues dan cuenta de quién fue realmente Pablo. Existe un libro que se llama Pablo de Tarso, que fue dictado por el espíritu de Ramatiz. Yo me leí la historia realmente y ahí está parte de lo que les he contado hoy. El mismo Saulo se metía a las catacumbas, se disfrazaba con harapos y llegaba a esas catacumbas con un sistema de túneles allí en Damasco, en Siria, para llegar a las reuniones de los mismos cristianos. Se hacía pasar por cristiano para poderles ver las caras, porque ellos se ponían capuchas y no se dejaban ver a la luz del día, para él poderlos identificar y después saber dónde era que vivían y cazarlos. ¿Por qué no lo hacía allá? Porque estaba infiltrado y él contra un grupo de, por ejemplo, 30, 40 o 10 o 15 personas, él no podía solo. Pero este espíritu, Ramatiz cuenta la historia de él, de Saulo de Tarso, de Pablo de Tarso. Y cómo él llegó, ahí sí, ¿verdad? Llegó a los pies de Cristo y cómo se convirtió realmente. Y fue uno de los grandes propulsores y miren ustedes, ni siquiera conoció al Maestro Jesús. No tuvo la oportunidad de haberlo visto predicar, de estar en su presencia, pero para él la presencia de Cristo en la parte espiritual estaba tan vigente, tan fuerte, que hoy en día Pablo de Tarso es uno de los grandes autores para todas estas iglesias, tanto protestantes como la misma iglesia católica. Y de ahí sí que lo cita por uno y otro. Pero meterse a leer estas epístolas y meterse a leer a Pablo de Tarso, uno tiene que poner su filtro. Hay que saberlo leer. No lo podemos tomar tampoco al pie de la letra, por eso ahí hay mucha alegoría, hay mucha analogía que hay que saber entender. ¿Qué pasa con estas iglesias que lo toman al pie de la letra y por eso terminan desviando el camino? ¿Listo? Entonces nos dice aquí el maestro Allan Kardec que la doctrina del espiritismo, ¿sí?, hace del ser humano un ser responsable. ¿Por qué? Porque ya sabe que sus acciones van a tener o un castigo o una recompensa. Y que de acuerdo a cómo sean sus esfuerzos para mejorarse, así van a ser las recompensas.
Y a como sea su negligencia, como sea su inoperancia o su mal proceder, su mala aplicación del libre albedrío, pues va a tener un castigo. Y ese castigo lo puede sufrir en vida y lo puede sufrir después de la muerte. Y no va a depender de ningunos favores especiales. Ay, es que es por la gracia divina que se convirtió. No. ¿Listo? Entonces, ya aquí diametralmente vemos las cosas desde un punto de vista totalmente diferente. Bueno, continuamos. Llegamos al cuarto apartado que trae este capítulo, y aquí este cuarto apartado se titula La doctrina de las penas eternas no es de este tiempo. Y por eso les quiero, antes de hablar de esta doctrina de las penas eternas, quiero explicarles por qué escogí esta imagen que ustedes ven en esta diapositiva. Y todos desde pequeñitos siempre se nos ha hablado del coco, ¿cierto? A los niños pequeños se les dice, si no te portas bien, te lleva el coco. Y entonces el coco es, o el ropavejero, dicen en algunos países. Entonces, ustedes ven ahí a una niña con cara como de asustada, ¿cierto? Y atrás, del lado derecho, atrás se ve una figura, no se le ve la cara, es una capucha, y se da, a simple vista, se da uno cuenta que como que no es un ser que inspire confianza, que sea bueno, ¿cierto? Ese sería como el coco. En algunas otras culturas asustan a los niños con los duendes, que entonces viene el duende y se lo va a llevar. Bueno, aquí para nosotros es más común escuchar el coco. Que viene el coco y se lo comerá, o el coco y se lo llevará. Entonces dice aquí el maestro Allan Kardec que esa creencia en la eternidad de las penas materiales, ¿cierto? Tuvo un tiempo en el que sí funcionó, ¿cierto? Y fue un temor útil para poder controlar a las personas hasta que puedan entender su moralidad, les dé la capacidad de poder entender la realidad. Entonces es como el caso, dice aquí Allan Kardec y pone esta analogía en el caso de cuando, precisamente para que los niños se porten bien, uno que les dice, tienes que portarte bien y si no te va a llevar el coco, ¿cierto? Y entonces en esos años primeros, esa primera infancia y segunda infancia, ese cuento funciona y de pronto el niño dice, uy, sí, ¿verdad? Si no me porto bien, me va a llevar el coco. Entonces esos cuentos fantásticos funcionan bien en el periodo de la infancia, pero cuando ya el chico llega a la adolescencia o a la juventud, uno no le puede decir a un muchacho de 20 años, si no te portas bien te va a llevar el coco. ¿Qué va a pasar? Pues luego que ese chico ya creció, ya tuvo una madurez psicológica, una madurez física, y pues ya no se va a creer ese cuento porque le va a parecer ridículo. Entonces llega un momento en que ese niño va a crecer y va a comprender que esas historias no son reales, que funcionaban los primeros años para que se portara bien, para que comiera, para que recogiera su reguero, fuera ordenado, fuera en los primeros tiempos de su vida, en la infancia, funciona, ya en la vida adulta no. Igual sucede con la humanidad. Esa doctrina de las penas eternas funcionó en los primeros siglos de la era cristiana, porque eran otros espíritus, de pronto hasta nosotros mismos reencarnados en esa época, y obviamente ese temor funcionaba como un acicate, y decir, no, si me debo portar bien. Funcionó en ese periodo y fue de pronto útil, pero ya sería absurdo pretender seguir usándolo como un método de control. Y peor aún, para pretender instaurar una fe impuesta, una fe ciega. Cuando yo digo una fe ciega es una fe que no es razonada, que no deja pensar, sino que ya es como producto de una imposición y no tiene vuelta de hoja. O sea, es sí o sí o se muere. ¿Qué es lo que aplicaba la iglesia durante el periodo del medioevo, en la Edad Media, y incluso en gran parte del Renacimiento, a través del Santo Oficio, de la Inquisición, de la Santa Inquisición, porque estas ejecuciones se llevaban a cabo en nombre de Dios y en nombre del que vino a enseñarnos el amor, del mismo Maestro Jesús.
Entonces dice aquí Allan Kardec, la humanidad ya ha madurado, ha dejado atrás esas preocupaciones infantiles. El ser humano ya no es un instrumento pasivo, ese instrumento que se sometía a través de la fuerza material. Ya el ser humano no puede seguir siendo un crédulo que acepta todo sin cuestionarlo. Por eso la doctrina de las penas eternas no es de este tiempo, ya no lo podemos seguir pretendiendo mantenerla vigente. Continuamos. Entonces dice aquí, una creencia basada en el miedo, pues hace perder la fe. Y yo les decía a ustedes cuando hablamos del purgatorio, cuando hablamos del limbo, esa figura del purgatorio, si ya la gente dejó de creer en ese pago de las indulgencias con respecto al purgatorio, que esa era la mina, la gallina de los huevos de oro de la Iglesia Católica, ya la gente dejó de creer en eso cuando ya se cayó la venda de los ojos y ya vino un Martín Lutero y mostró todo y dijo, no, es que eso es ilógico, seguir pagando una salvación que no hay nada de cierto, que ni siquiera esos seres que se visten con una sotana sean realmente seres divinos, porque esa era la concepción, había una transustanciación y ahí el sacerdote era un ser divino, el Papa era un representante directo de Dios en la tierra, era un ser divino, por eso la gente se arrodillaba, le besaban las manos y ya lo consideraban como un ser de verdad divino, como un Dios. Oh, queridos hermanos, ya eso ya pasó. Entonces dice aquí Allan Kardec, sostener una creencia en desuso que causa más daño que beneficio es muy triste, especialmente cuando a través de esa creencia se explotó a la gente económicamente, haciendo que las gentes pagaran por una salvación, dándoles una esperanza de que se iban a salvar de un infierno, el cual la ciencia vino a desdibujar. Ya no existe infierno. Entonces ahora, ¿qué van a pagar o qué? Ya no. Entonces el valor de esta creencia, que se basaba en el miedo, hace que la misma fe de las personas empiece a tambalear, empiece a perderse. Entonces también se pierde el interés de contribuir monetariamente, ¿cierto? Por eso, queridos hermanos, no podemos bajo ningún pretexto utilizar la fe para sacar una ganancia económica. Porque como dice el mismo Maestro Jesús, a esos tales se les dará duro en las manos, duro en las manos. Y dice el Maestro Jesús, hay de aquellos por quienes, por su causa, uno de los hijos predilectos del Altísimo se ha perdido. Mejor le fuera que le ataran una rueda de molino al cuello y fuese arrojado al mar. Porque si a mí me atan una rueda de molino que es de piedra al cuello y me arrojan al mar, ¿qué va a pasar? ¿Será que va a flotar? No, voy a hundir. Entonces, analicen esas palabras del Maestro Jesús. Mejor le fuera que le ataran una rueda de molino al cuello y fuese arrojado al mar. Porque el castigo va a ser duro. Por eso esos mercantilistas de la fe, queridos hermanos, no saben lo que les espera. Yo les he dicho a ustedes, yo soy católico, pero hay cosas con las que yo no comulgo de la Iglesia Católica. Y sobre todo en esa parte monetaria, en esa parte, porque es que por eso los espíritus nos lo anuncian, ustedes lo van a ver más adelante cuando vean el libro del Génesis, lo que va a suceder con las religiones acá en el planeta Tierra. Muchas van a desaparecer. Las que logren transformarse y se logren adaptar van a unirse y formar una sola religión. Por eso el Maestro Jesús dijo, y habrá un solo pastor y un solo rebaño. Esas palabras del Maestro Jesús traen una fuerza profética tan grande que cuando yo empecé a leer el libro del Génesis y empecé a entenderlo y a desmenuzarlo, yo quedé cada vez más sorprendido. Y mi admiración y amor por el Maestro Jesús creció más, mucho más. Tan es así que yo entraba a la iglesia y yo miraba al Maestro Jesús allá, esa representación, porque yo sé que no es el Maestro Jesús, es una representación, digan como una fotografía, un recordatorio.
en esa cruz y yo pensaba todo lo que él sufrió en los azotes, entonces, y me daban unos deseos de llorar tremendos, porque uno dándose cuenta realmente la clase de espíritu que es el, créanme queridos hermanos, que el amor es más grande viéndolo desde ese punto de vista, que no que nos digan es que Maestro Jesús vino para salvarnos del pecado original, vino para ser nuestro Salvador y ya, hizo sanaciones, curaciones y ya, y es nuestro Salvador. No, cuando uno mira realmente el contexto de quién fue, de dónde vino, lo que tuvo que hacer para venir al plano físico, todo lo que tuvo que transformar su perispíritu, porque es prácticamente como descender a un pantano, como pedirle a un rey, a un príncipe, que se despoje de sus vestiduras, que hacen que sea un verdadero monarca, y pedirle que baje a un pantano pestilente, lleno de miasmas y de olores y de inmundicia para salvar a los que están hundidos en ese lodo, en ese pantano. Para salvarlos, es decir, tenderle la mano y mostrarles cuál es el camino para salir de ese pantano. Obviamente esto es una comparación que yo hago muy burda, es un ejemplo muy burdo, muy alejado de la realidad, pero yo tomo estas figuras para que ustedes se lleven a una idea del trabajo tan apoteósico que hizo el Maestro Jesús. Entonces, esa fe basada en el miedo, lo que hace es que a ese posible peligres se le pierda realmente la fe, pierde el interés. Entonces, ¿qué sucede? Volviendo al ejemplo del niño, al niño que se le asusta con el coco, con el duende. Entonces dice, aquí el maestro Allan Kardec, el niño da de buena gana la golosina al que le promete espantar al duende. Pero cuando el niño no cree en el duende, ¿qué hace el niño? Se guarda la golosina o se la come. Ya cuando estas posturas que ponen las iglesias cristianas y la iglesia católica amenazando a la gente diciéndole que Satanás, le hablan a la gente de muerte financiera, de muerte de la salud, y es terrible. Mire, yo he visto hermanos de iglesias cristianas, por ejemplo, y yo hago esta comparación y yo sé que esta comparación, o sea, no lo hago con el ánimo de ofender, pero voy a utilizar acá una analogía un poco escueta, pero parece como si fueran como buitres. ¿Qué hace un buitre? Aquí nosotros en nuestro medio tenemos, yo siempre lo digo jocosamente, tenemos nuestro cóndor sabanero, que lo llamamos los chulos, ¿cierto? El chulo. Eso realmente es un buitre, eso el buitre de aquí, autóctono de esta región. ¿Qué hace el buitre? El buitre sobrevuela los aires, tiene unas alas impresionantes y le permite, aquí el cóndor sabanero de nosotros es pequeño, nuestro chulo es pequeño, comparado con el cóndor de los Andes, que las alas de él, la envergadura de las alas de él es de más de 3 metros, hasta 6 metros alcanza, extendidas las alas. El buitre le permite, esas alas que tiene le permiten planear, por eso él no tiene que, no es como una paloma que tiene que estar agitando sus alas constantemente para sostenerse en el aire. El buitre le permite elevarse a grandes alturas y aprovechar esas corrientes de aire para mantenerse mucho tiempo sobrevolando a gran altura, y él tiene una vista y un olfato supremamente desarrollado porque su tipo de alimento, ¿cuál es? Es la carroña. Entonces, esto que yo les voy a decir a ustedes es el símil que yo coloco, es la analogía que coloco, que es un poco desajustada, pero para mí, y esto es personal, es mi apreciación, el chulo o el buitre, cuando le da el olor de que hay un cuerpo en descomposición, una carroña, él se dirige allá y él llega allá, porque ahí está su alimento. Entonces hay un interés de él por llegar allá. Y hay algunos hermanos de algunas iglesias que cuando se enteran que alguien está mal, que tiene un familiar que tiene cáncer, o que tienen o la misma persona es la que tiene cáncer, le llegan porque lo encuentran débil, lo encuentran asustado, lo encuentran con miedo.
Y entonces llegan a convertirlo, a aprovecharse de esa debilidad de ese ser humano para convertirlo. Entonces, no, queridos hermanos, así no debe ser. Cuando se enteran que alguien tuvo la pérdida de un ser querido, inmediatamente le llegan allá. Entonces, escoger al que está mal para llegar y aprovecharse de eso y poderlo convertir y poderlo jalar a esas células y hacia una fe impuesta de esta manera, no debe ser. No debe ser. Entonces dice aquí Allan Kardec, la creencia es un acto del entendimiento que no puede ser impuesta. Yo no puedo imponerle mis creencias a otra persona. Que yo les decía a ustedes, lo más natural es cuando uno conoce la doctrina espírita y uno sabe que este conocimiento y empieza uno ya a dimensionar, uno quisiera compartírselo a todo el mundo. Pero uno se da cuenta que no todo el mundo está preparado para recibirlo. Entonces, por eso el maestro Allan Kardec colocó allí en el libro de los medios un capítulo que se llama El Método, donde están todas las pautas que debemos seguir si queremos realmente hacer una buena divulgación de la doctrina espírita, porque podemos llegar a ser buenos divulgadores, pero no imponerle la fe a nadie, jamás. Por eso les digo a ustedes, la doctrina espírita no hace nada a la fuerza. Aquí no se les hace un lavado de cerebro a ustedes. No se les impone nada. Entonces dice Allan Kardec, aunque el dogma de la eternidad de las penas pudo ser inofensivo en el pasado, ahora sí lo que pretendemos hacerlo vigente se vuelve peligroso. Se vuelve peligroso cuando ¿qué? Cuando lo presentamos como una verdad absoluta, como una verdad que no se puede discutir, que no se puede razonar, como se hacía en el pasado, siglos atrás. ¿Por qué es peligroso? Porque puede llevar a estas personas a desarrollar creencias más racionales o sencillamente a no creer en nada. Entonces el que se lleva a creencias más racionales, pues termina desechando esa fe, saliéndose de esas iglesias, porque dicen, no, esto no me satisface la lógica y la razón. Este Dios que me están pintando, no. Lo que vimos en la clase anterior, ¿qué pasó con estos escolásticos, estos filósofos del Renacimiento, de finales de la Edad Media? Pues muchos de ellos inclusive hasta dejaron los hábitos y se volvieron hombres de ciencia. Otros se tomaron el camino de la incredulidad. Miren ustedes qué pasó con Federico Nietzsche. ¿Y por qué Federico Nietzsche planteó su teoría del superhombre? Porque él negaba la existencia de Dios. Precisamente porque ese Dios que le estaban pintando desde la teología y desde el clero no iba en contra de toda lógica y toda razón. Entonces, es más factible que el ser humano se vuelva incrédulo. Entonces dice Allan Kardec, y hablando para la época de Allan Kardec, dice, este dogma ha hecho más materialistas y ateos que inclusive filósofos. Las ideas van evolucionando constantemente y es esencial que todo está unido a la ley del progreso. Y si las religiones y los mismos gobiernos no se ajustan a la ley del progreso y pretenden mantener unos esquemas, unas reglas, unas leyes afincadas en el pasado o en viejas costumbres, se terminan finalmente siendo arrolladas por la ley del progreso. Entonces, intentar detener el progreso es contraproducente. ¿Por qué? Porque va en contra, dice Allan Kardec, de las leyes divinas. Por eso una creencia basada en el miedo, pues termina siendo perder la fe. Ya no es posible. Y si no era posible en la época de Allan Kardec, imagínense ustedes hoy en día estas iglesias que todavía pretenden a fuerza seguir manteniendo esos dogmas. Y sobre todo, lo más grave, considero yo, con el propósito de sacar una remuneración material. Y para nadie es innegable que hay iglesias cristianas de las cuales el pastor vive mejor que los mismos feligreses. Y eso es una cadena de mando, eso es una cadena que viene desde arriba. Los directores, los apóstoles y todo eso están desde más arriba. Y ellos van creando eso es como una pirámide, pero es el negocio de la fe, queridos hermanos. Entonces le dicen a la gente, muerte financiera, y la figura de Satanás que no puede faltar para asustar a la gente y que la gente por temor
a la perdición, y ahorita vamos a hablar de ese pecado original, pues la gente se prefiere ese pago de las indulgencias, se volvió ahora en el diezmo. Y yo digo, bueno, hagan esa colecta, pero que eso se refleje en obras que redunden sobre el mismo progreso de la misma comunidad religiosa, de los mismos feligreses, de ayudar a los más necesitados. Pero ahí no hay un control de nada. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar. Entonces dice aquí el maestro Allan Kardec, hablando de la nueva revelación, y ustedes ya saben cuál es la nueva revelación, y vimos que la nueva revelación, ¿qué es? La doctrina espírita. Y dice Allan Kardec, la nueva revelación enfrentará una fuerte oposición. Inclusive el mismo maestro Allan Kardec lo tuvo que vivir. Por eso la imagen que yo les traigo a ustedes ahí, del edicto de Barcelona, si ustedes no lo han escuchado, 300 obras de la doctrina espírita que fueron una remesa, que fueron compradas allí en Barcelona, fueron incautadas por la Iglesia Católica. La Iglesia Católica convenció a las autoridades de que esas obras eran pecaminosas, que esas eran obras del demonio, eran obras de Satanás. Las incautaron y las quemaron. Hagan de cuenta como si fuera un juicio de la Santa Inquisición realizado a mediados del siglo XIX, queridos hermanos. Y se quemaron esas 300 obras allí en la plaza central de Barcelona. Y obviamente eso llegó a oídos del maestro Allan Kardec. El maestro Allan Kardec se preocupó, se inquietó, y él dijo, ¿qué está pasando? Entonces inmediatamente buscó un medio y fue a consultar con la verdad, con el espíritu de la verdad. Y el espíritu de la verdad le dijo, no os preocupéis, eso está, ya nosotros teníamos conocimiento de que eso iba a suceder, y eso en vez de causarle daño a la doctrina, le va a ocasionar un beneficio más grande. Porque obviamente la Iglesia Católica, que es la que estuvo detrás de eso, la Iglesia Católica pensó que había ganado la batalla. Quemamos esas obras y revivimos aquí la Inquisición. Y resulta que el efecto fue contrario. Porque no hay cosa que más atraiga la atención del público que lo que sea prohibido. Lo prohibido es lo que más nos genera morbo, ¿cierto? Más nos genera curiosidad. Venga, pero ¿por qué lo quemaron? Venga. Resultado después, se incrementó más la remesa y inclusive primera edición, segunda edición, tercera edición, se disparó más la difusión de la doctrina espírita. Así que no hay mal que por bien no venga. Entonces dice aquí Allan Kardec, la nueva revelación ofrece una visión más saludable de la vida futura, porque le demuestra al hombre que se puede salvar, sí, pero por sus propios medios, por sus propias acciones, que si hace las cosas mal, va a recibir un castigo, pero no es eterno. Que si hace las cosas bien, va a recibir una recompensa, y que esa recompensa está en proporción a sus obras, a sus acciones. No hay un premio desequilibrado, como decir, llevar el científico al cielo junto al lado del salvaje, porque eso no habría equidad ahí, habría injusticia, ¿cierto? Entonces, tanto en el castigo como en el premio, con la pluralidad de existencias y con la doctrina espírita, nosotros nos damos cuenta que las cosas cambian totalmente. Entonces dice Allan Kardec, obviamente esta nueva revelación va a enfrentar una fuerte oposición. ¿Por qué? Porque esto desafía los intereses establecidos, intereses muchas veces monetarios. Entonces aquí dice Allan Kardec, si comparamos esta revelación con el fenómeno que produjeron otros descubrimientos o otras invenciones que, aunque en su momento eran beneficiosas, fueron rechazadas por quienes vivían de los antiguos métodos. El caso, por ejemplo, de lo que sucedió con la imprenta. Cuando surgió la imprenta de Gutenberg allí en Alemania, a Gutenberg inclusive le quemaron el taller y lo amenazaron de muerte si él seguía adelante con su invención. ¿Por qué? Porque los copistas, esos que yo les hablaba a ustedes, esos escribas, esos que copiaban,
pues dijeron, no, pues se está metiendo con nuestra lonchera, nos va a dejar sin trabajo, ¿cierto? Y así todo invento siempre va a traer oposición. ¿Qué está sucediendo ahorita con las IAs? Y las IAs que ya se están colocando en bots, en unidades que ya es sorprendente, ya cada vez se parecen más a los seres humanos, hasta que va a llegar un momento que nos va a ser difícil cuando los veamos por la calle decir, ¿es humano o es un androide? ¿Mm? Porque eso ya está aquí, queridos hermanos, el futuro ya está aquí. Ya inclusive hay una legislación para las IAs y aquí la gente sale, ya hay gente que está diciendo, no, pero me van a dejar sin trabajo, los taxistas se van a quedar sin trabajo, los mensajeros se van a quedar sin trabajo. Hay profesiones que ya están determinadas que van a quedar sin trabajo. No hay que tenerle miedo a esos cambios, queridos hermanos, porque todo está programado y eso llega porque trae un beneficio. Esos taxistas que van a desaparecer, ¿qué se van a dedicar a hacer esos espíritus? Pues se van a preparar en otros campos del saber. Llegan las máquinas para liberarnos de las labores domésticas. El mismo Mozart nos contaba que allí en Júpiter, eso está en la revista espírita del maestro Allan Kardec, las comunicaciones que se recibieron de Mozart, Wolfgang Amadeus Mozart, aquí el músico, Wolfgang Amadeus Mozart contaba que allí en Júpiter los animales no son como en el planeta Tierra, los animales tienen una inteligencia más desarrollada y habilidades que inclusive los seres humanos se comunican con los animales y los animales hacen labores domésticas. Que yo les decía, aquí en la Tierra también ya hay animales que se han desarrollado tanto que ya hay animales que son colaboradores, rescatistas, y colaboran con el ser humano en muchos oficios y desde tiempo pasado, inclusive los perros que son utilizados para la caza, para el pastoreo, por ejemplo. Entonces, todo eso llega porque debe y tiene un objeto principal. Así como llegó la doctrina espírita y va a recibir oposición, la está recibiendo en este momento, inclusive, la recibió en el pasado y la seguirá recibiendo, esa oposición. Van a haber enemigos ahí ocultos, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucedió con esto? Mucha gente lo rechazó, mucha gente intentó destruirlo. Cuando llegaron las primeras máquinas del ferrocarril, la gente decía que eso era del diablo, eso era del demonio. Y había gente que le tiraba piedras, porque los carreteros decían, nos vamos a quedar sin trabajo. Los que llevaban en carretas jaladas por caballos, pues llegó algo que va a agilizar todo, queridos hermanos. ¿Por qué nos vamos a oponer a la ley del progreso? Entonces dice aquí Allan Kardec, aunque para los incrédulos el dogma de la eternidad de las penas es irrelevante, para los filósofos y las personas religiosas tiene una importancia social muy grande. Y obviamente esos abusos del pasado deben ser erradicados. Tarde que temprano van a ser erradicados. Ese uso de la fe indiscriminado para percibir ganancias que aún todavía subsiste, tarde que temprano se va a terminar acabando. Y esos espíritus que han hecho uso de ese tipo de prácticas lo van a pagar muy, muy duro. La ley kármica no se queda con nada. La ley de causa y efecto es una ley y es perfecta. Bueno, vamos a continuar. Y aquí llegamos ya al último apartado que trae este capítulo, que se titula, es el quinto apartado y se titula Ezequiel contra la eternidad de las penas y el pecado original. Antes de entrar a hablar de lo que pues consignó o dejó escrito aquí en el texto del libro El cielo y el infierno o la justicia divina, lo que dejó escrito Allan Kardec, pues yo aquí traigo una especie de mini biografía para que ustedes, pues si no lo saben de pronto, pues se actualicen un poquito acerca de quién fue Ezequiel, uno de los 4 profetas mayores del Antiguo Testamento, ¿sí? Junto con Daniel, con Isaías. Dice aquí que Ezequiel, el verdadero nombre de él en hebreo antiguo es Yeseskel, ese es el nombre, que significaría mi fortaleza es él. Recuerden ustedes que la terminación él para los judíos, él hace referencia a Dios. Entonces mi fortaleza es él, más o menos es el nombre de Ezequiel, haciendo referencia a esa procedencia
de los hebreos antiguos. ¿Listo? Entonces yo encontré aquí que Ezequiel fue un profeta hebreo que ejerció su ministerio entre los años 586 y 564 antes de Cristo. Lo ejerció durante el cautiverio del pueblo judío que fue sacado y exiliado, que fue llevado a Babilonia. Ezequiel nació en Jerusalén en el año 621 antes de Cristo, fue sacerdote y profeta, recibió visiones desde temprana edad, visiones de Dios. Obviamente aquí nosotros entendemos que tenía mediunidad, era un medium, y entiendo yo que era un medium sonámbulo y un medium estático porque tenía visiones como tal. Dice, recibió visiones a lo largo de su vida, las cuales lo acompañaron hasta su muerte, la cual acaeció allá en Babilonia en el 571 antes de Cristo. Ezequiel le profetizó al pueblo que estaba cautivo en Babilonia, a esos judíos que habían sido llevados por el rey Nabucodonosor, ¿cierto? Que se destruyó el primer templo de Salomón, fue destruido allí en Jerusalén, el templo que está allá en la colina como tal, fue destruido y fue saqueado. Muchas de las reliquias que hacían parte de ese templo y la majestuosidad que tenía ese primer templo fueron saqueadas por los babilonios. Y a la clase más alta, a la clase más adinerada, como más rica, Nabucodonosor se los llevó prisioneros y los estuvo viviendo en el exilio allá en Babilonia. A ese pueblo que estaba en Babilonia fue a los que les profetizó Ezequiel, ¿sí? Y él allí les hizo advertencias acerca de la resistencia del pueblo a la verdad, porque era un pueblo que se fue cada vez alejando más de su creencia monoteísta y su creencia religiosa, y a veces dudaban de las cosas que fueran verdaderas. Animó a este pueblo de Israel a confiar en Dios, enseñó que el castigo no significaba que Dios los hubiera abandonado, porque ellos consideraban estar un castigo estando exiliados de su tierra, ¿cierto? Entonces decían que era que Dios les había dado la espalda. Y finalmente Ezequiel pues murió a manos de un líder de los mismos judíos, un líder del pueblo judío, y murió como consecuencia de que él le reprochaba a este líder, a este príncipe, le reprochaba la idolatría, o sea, hacer imágenes de otros dioses y adorarlos a diferentes a Jehová. Generalmente las profecías de Ezequiel abordaron el exilio, o sea, les hablaba por qué estaba ese pueblo allá en el exilio, les anunciaba de la destrucción inminente de Jerusalén, condenaba la idolatría y les hablaba también de la futura restauración de Israel y la restauración de Jerusalén como tal. Se dice aquí que Ezequiel vivió en la misma época del profeta Jeremías. Mientras Jeremías vivía y profetizaba estando en la ciudad de Jerusalén, a su vez Ezequiel se encontraba allí en Babilonia, y allá cerca a un río que se llamaba Secar era donde él pues vivió y hizo la mayor parte de su vida profética como tal. Dice que aproximadamente por 22 años le profetizó a este pueblo. Él fue llevado cautivo a Babilonia junto con el rey Joaquín en el año 597 antes de Cristo. Este rey Joaquín dice que fue un rey muy desafortunado porque apenas tenía 18 años cuando lo nombraron rey en Jerusalén, y alcanzó a reinar 3 meses y fue invadido Jerusalén por los babilonios, por Nabucodonosor, y se lo llevaron al exilio a este rey. ¿Listo? Allí Ezequiel vivió en Babilonia cerca a una ciudad que se llama Tel Aviv, y allí él ejerció su labor profética, a pesar de todas las dificultades y haber vivido en el destierro y haber tenido que enfrentarse inclusive con falsos profetas que lo refutaban y decían que él no tenía razón y bueno, trataban de desacreditarlo. Él luchó contra la idolatría, contra las falsas esperanzas de este pueblo que querían regresar inmediatamente a Jerusalén, y les decía no, todavía no es la hora, que tenían que ser pacientes, ¿cierto?
consoló a su pueblo y les dio una esperanza de un futuro mesiánico, es decir, fue uno de los profetas que, junto con Isaías, anunció la venida de un Mesías, anunció la venida del Maestro Jesús. Es importante porque Ezequiel es uno de los profetas a los cuales en sus profecías él decía que Dios le decía a él: oíd, hijo del hombre, o hijo del hombre, decida al pueblo tal cosa. O sea, él decía que en esas visiones escuchaba una voz y que esa voz venía o de los ángeles o venía directamente de Jehová o de Yahvé, y cuando se refería a Ezequiel le decía hijo del hombre. Entonces es uno de los primeros profetas que hace referencia a ese hijo del hombre, que fue la figura que utilizó el mismo Maestro Jesús hablando de su persona, hablando de él como hijo del hombre. Que yo les he dicho a ustedes, el Maestro Jesús en su vida pública, cuando él hablaba de él, nunca decía el Hijo de Dios, él decía el Hijo del hombre será entregado a los ancianos del templo y sufrirá de ellos, ¿cierto? Entonces él hablaba del Hijo del hombre. Ezequiel fue uno de los primeros que habló acerca del Hijo del Hombre, y por eso yo les decía a ustedes, muchos del pueblo, cuando Jesús hablaba de él, del Hijo del Hombre, no se inmutaban porque no le entendían. Pero los fariseos y los escribas y los doctores de la ley, los del Sanedrín, ellos se mezclaban entre la gente para escuchar el discurso del Maestro Jesús, y cuando lo escuchaban que hablaba del Hijo del Hombre, decían, ¿quién es este que se hace nombrar así profeta? ¿Por qué? Porque sabían que Ezequiel era el que cuando le decía que Jesús le decía hijo del hombre. Entonces, se está haciendo profeta. Entonces, eso les generaba a ellos resquemor, les generaba envidia y muchos celos. Aparte de que la doctrina del Maestro Jesús los superaba por todo lado, en sus enseñanzas y en todo. Inclusive las veces, en las múltiples ocasiones que intentaron ponerle señuelos y anzuelos para que él cayera y hacerlo poner en evidencia, no fue posible para ellos. Aquí hay ustedes si algún día se les da por curiosear el libro de Ezequiel del Antiguo Testamento y lo leen, una de las primeras visiones que vio Ezequiel, dice que él vio 4 figuras, y esas 4 figuras tenían en 4 caras humanas, una hacia el frente, una en la espalda, hacia la espalda y otras hacia los lados. Y esas figuras tenían forma humana y tenían 4 alas, y las alas inferiores estaban dirigidas hacia el cuerpo y las superiores se abrían sobre sus cabezas. Y se hacían acompañar de 4 ruedas, de 4 ruedas, dice ahí, y esas ruedas giraban unas dentro de las otras. Entonces, esta imagen que yo les traigo aquí a ustedes, pues la encontré referente a Ezequiel y a esas 4 imágenes que él decía que cada una, ellas se movían al mismo tiempo, y Ezequiel las miraba y trataba de entender qué eran esas imágenes. Entonces, de allí del sitio donde yo busqué esta imagen, encontré que decía, ¿qué sería lo que realmente estaba viendo Ezequiel? Porque si esas imágenes que pintaron aquí, haciendo alusión a lo que veía Ezequiel y que está relatado en el libro de Ezequiel, pues a mí me parece que fueran como extraterrestres o figuras alienígenas andando porque Ezequiel habla de unas ruedas y que las ruedas tenían colores, visos de colores que brillaban intensamente y que se movían una dentro de la otra. Entonces, parecen vehículos, ¿cierto? Parece una tecnología que para la época de Ezequiel no existía. ¿Qué vería Ezequiel? No lo sabemos. De pronto, ya sabemos nosotros, era ese intercambio que se daba constantemente entre nuestros hermanos, espíritus muy adelantados que siempre han visitado la tierra desde tiempos inmemoriales y que los antiguos llamaban dioses o ángeles. Bueno, ya aquí entrando en materia, hablando del profeta Ezequiel, dice aquí el maestro Allan Kardec: a los que pretenden encontrar en la Biblia la justificación de la eternidad de las penas, les podemos oponer textos contrarios de la misma Biblia que no dan lugar a ninguna duda, que es el caso de Ezequiel, porque Ezequiel aquí contradice las penas eternas. Y es un profeta, obviamente. Entonces dice aquí Allan Kardec: las siguientes palabras de Ezequiel son la negación más explícita, no solo de las penas irremisibles,
sino de la responsabilidad que la falta del padre del género humano. ¿Cuál sería el padre del género humano? Yo coloqué ahí Adán. Porque, pues digámoslo así, estas doctrinas o estos dogmas católicos y cristianos, pues ellos creen en Adán y dicen que Adán fue el primer hombre, ¿cierto? Sobre la tierra. Entonces, ¿cuál fue el pecado original? Pues haberse dejado seducir por la serpiente. Eva se dejó seducir de la serpiente, comieron del fruto del árbol de la ciencia, del árbol del conocimiento, y ese fue el pecado que hizo que Dios los castigara expulsándolos del Edén, del jardín del Edén. Inclusive, esto ustedes lo van a profundizar también en el libro del Génesis, porque ahí se habla también. Y ahí vamos a entender que ese pecado original no existe. O sea, Jesús vino para salvarnos del pecado original. ¿Cuál pecado original? Entonces dice aquí esa responsabilidad que la falta del padre del género humano había hecho recaer sobre su raza, es decir, sobre toda su descendencia. Que nosotros todavía estamos pagando el pecado original que cometió Adán y Eva allá en el jardín de Edén, del cual fueron expulsados y obligados a trabajar y a sudar ganar el pan con el sudor de su frente y la mujer tener que sufrir los dolores del parto. No, nada de eso es verdad. Simplemente son figuras alegóricas que están consignadas allí en el libro del Génesis, el que se le atribuye a Moisés. ¿Listo? Bueno, continuamos. Yo hice aquí un cuadro en el cual coloqué estas citas. No están todos los versículos, obviamente, y aquí, pues en el texto original, yo miré mi texto original, el que yo tengo de editorial Kier de Argentina. Ese libro yo lo compré por allá como en el año 1993. Y yo miré ahí, miré en Kardecpedia y miré pues, en diferentes versiones, y hay un error, porque ahí nos dicen que esto fue extraído del capítulo, y nos dicen que del capítulo 38. Yo busqué en mi versión que yo tengo de la Biblia aquí, yo tengo la versión de YouVersion que tengo en mi celular, y busqué también en internet, y no. Entonces, me puse a la tarea de buscar y buscar y buscar, hasta que encontré de dónde es el verdadero capítulo, porque hay un error de imprenta, o no sé si será de traducción o de imprenta como tal. No fue el capítulo 38, fue el capítulo 18. Es donde está esto que extrajo el maestro Allan Kardec. Esto que ustedes encuentran aquí, el texto es muy similar a la versión que tienen, por ejemplo, las iglesias protestantes, a la Reina Valera de 1960, y algunos textos también traídos de la Reina Valera, pero que son de versión católica. Aquí en la casa también hay 2 Biblias grandotas y yo las busqué y miré ahí, y en algunas hay unas ligeras variantes. En algunas dice, el Señor me habla nuevamente y me dice, en otras dice, oí la voz de el Señor que me decía. Pero si ustedes notan, o sea, este texto que extrajo aquí, o que está consignado, que proviene de Allan Kardec, obviamente es muy similar. Cambian algunas cositas, pero el sentido, el fondo, es el mismo. ¿Listo? Por ejemplo, aquí dice, en el segundo versículo dice, ¿de dónde viene que os sirváis entre vosotros de esta parábola y que la hayáis sentado como proverbio en Israel? Los padres de Cis han comido racimos verdes, y yo encontré ahí, ¿de dónde viene que os sirváis de este refrán o de este dicho? ¿Sí? Y que lo hayáis sentado como un proverbio en Israel, y dice, los padres de Cis han comido racimos verdes, y en algunas versiones se encuentra, los padres de Cis han comido el agraz. Si ustedes ven, el agraz es una uva, pero es ácida. Entonces, y los dientes de los hijos han sufrido dentera. Ustedes encuentran en esas versiones, aquí dice, en el texto de Allan Kardec dice, y los hijos se resienten de ello. Pues básicamente es lo mismo, ¿listo? Entonces dice aquí en el versículo 3, juro por mí mismo, dice el Señor Dios, que esta parábola no será proverbio entre vosotros en Israel, porque todas las almas son mías, el alma del Hijo es mía como el alma del Padre, el alma que ha pecado morirá por sí misma. Si un hombre es justo, si obra según la equidad y la justicia, si no entristece ni oprime a nadie, si vuelve a su deudor la prenda que le había dado, si no toma con violencia los bienes de otro, si da su pan al que tiene hambre,
si cubre con vestidos a los que están desnudos, es decir, si es un buen hombre realmente, un hombre justo, si no presta usura, si no recibe más que lo que ha dado, si aparta su mano de la iniquidad y si pronuncia un juicio equitativo entre dos hombres que pleitean uno contra otro, ¿sí? Si marcha en el camino de mis preceptos y guarda mis ordenanzas para obrar según la verdad, este será justo, ciertamente vivirá, dice el Señor Dios. Si este hombre tiene un hijo, y aquí es donde viene ya lo importante, porque hasta ahí hemos descrito el proceder de un hombre justo, pero si ese hombre engendró, tuvo un hijo y este hijo se hace ladrón y derrama sangre, o sea, se vuelve asesino y comete una de estas faltas, este hijo morirá ciertamente, puesto que ha hecho todas estas acciones detestables y su sangre caerá sobre sí mismo, es decir, sobre su cabeza. Si este hombre tiene un hijo, viendo todos los crímenes que su padre había cometido, o sea, ya seríamos la tercera generación, ¿cierto? Habíamos hablado del hombre bueno, tuvo un hijo que se hizo malo. Si ese hijo malo tiene otro hijo, ¿cierto? En el versículo 14 dice, si este hombre tiene un hijo que viendo todos los crímenes que su padre había cometido, se llena de terror y se guarda bien de imitarle, este hijo no morirá por causa de la iniquidad de su padre, sino que ciertamente vivirá. Su padre, que había oprimido a los otros por medio de sus calumnias y que había cometido acciones criminales en su pueblo, está muerto a causa de su propia iniquidad. O sea, el padre que fue ladrón y asesino, la culpa recae sobre él mismo, no sobre su hijo, obviamente. ¿Listo? Y decís aquí, si decís, ¿por qué el hijo no se ha llevado la iniquidad de su padre? Es porque el hijo ha obrado según la equidad y la justicia, porque ha guardado todos mis preceptos y los ha practicado. Por esto vivirá muy ciertamente. El alma que ha pecado morirá por sí misma. El hijo no llevará la iniquidad del padre y el padre no llevará la iniquidad del hijo. La justicia del justo estará sobre él y la impiedad del imperio estará sobre él. Si el impío hace penitencia de todos los pecados que había cometido, si guarda todos mis preceptos y si obra según la equidad y la justicia, vivirá ciertamente y no morirá. Aquí cuando dice y vivirá y no morirá, estamos hablando es de la vida eterna. No me acordaré de todas sus iniquidades que había cometido, vivirá en las obras de justicia que habrá hecho. Entonces, yo les pido a ustedes que fijen su atención en lo que dice aquí. Dice en el versículo 21. Dice, si el impío, es decir, ese hombre que fue malo, que mató, que robó, hace penitencia, ¿qué quiere decir penitencia? Se arrepiente, ¿ya? De todos los pecados que había cometido y se transforma y dice, y guarda mis preceptos, o sea, empieza a hacer el bien. Si obra según la equidad y la justicia, vivirá ciertamente y no morirá. O sea, aquí abre una posibilidad. ¿Por qué estos teólogos no han visto esto que está en Ezequiel? Dice acá en el 22, no me acordaré de todas las iniquidades que había cometido, vivirá en las obras de justicia que habrá hecho. Y aquí viene el 23, dice, ¿acaso quiero yo la muerte del impío? Dice el Señor Dios, no quiero más bien que se convierta y que se retire de sus extravíos y que viva, y lo hace en forma de pregunta. O sea, supuestamente ese que dice lo que recibió espiritualmente y lo pronunció y quedó escrito. Esto fue lo que, queridos hermanos, tomó de aquí, del libro de Ezequiel, y yo me leí más parte de esto, curioseando, porque uno tiene que curiosear. Inclusive este mismo 23, ahí está solamente la primera parte del versículo, porque más adelante inclusive lo reafirma más. ¿Por esto qué quiere decir? Que Dios no nos condena eternamente, queridos hermanos. Es decir, aquí el profeta Ezequiel, entonces vamos a decirle al profeta Ezequiel, ese día se la fumó al revés. Pues sí, porque eso va en contra de las penas eternas y yo creo es en las penas eternas y que Dios es el que, porque si no, entonces la gente se va a volver mala. Lo que decíamos en la clase anterior, queridos hermanos, si esa doctrina de las penas eternas fuera realmente eficiente, no habrían malos, porque la gente pero le tendría miedo a hacer mal por las consecuencias.
Pero démonos cuenta que tantos varios siglos de sostener esta misma doctrina, esa misma creencia en las penas eternas, y la humanidad no ha mejorado en nada, antes va es peor. Bueno, vamos a continuar acá y llegamos a la última diapositiva. Y dice aquí, Ezequiel profetiza a los judíos de Jerusalén y a los de Babilonia, porque él no solamente les profetizó a los que estaban en Babilonia, y a los de Babilonia les profetizaba porque muchos de ellos tenían la tendencia a vivir en la impiedad, a alejarse de Dios, a ir a la idolatría, es decir, a hacerse otros dioses, alejarse de la verdadera fe. Y a los de Jerusalén porque por el orgullo, porque se creían los que estaban salvos por el hecho de haberse quedado allí en la ciudad santa. Entonces, a él dirigió estas palabras y dice, esto está en el versículo 11 y esto sí está en el capítulo 33. Capítulo 33. Y dice, decidles estas palabras, juro por mí mismo, dice el Señor Dios, que no quiero la muerte del impío, sino que quiero que se convierta, que deje sus extravíos y que viva. ¿Y cuál es esta vida? Pues la vida eterna del Espíritu, queridos hermanos. La salvación, la verdadera salvación. Bueno, queridos hermanos, hasta aquí hemos llegado ya al final de este capítulo. Este capítulo sexto, Doctrina de las Penas Eternas. Quiero darles a todos ustedes las gracias por su tiempo, las gracias por su atención. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, alguna inquietud, con mucho gusto los escucho antes de cerrar. Bueno. No, señor, de mi parte no. Bueno, quiero invitarlos entonces para la próxima clase. En esta próxima clase vamos a hablar de el capítulo 7, que son las penas futuras según el espiritismo. Ahora sí vamos a hablar de las penas futuras, pero ya no de esta doctrina de las penas eternas, sino de las penas futuras, ya no la doctrina católica, ¿sí? O según los dogmas cristianos, sino la que nos presenta esta nueva revelación, es decir, la doctrina del espiritismo. Entonces, en este capítulo 7 vamos a hablar de las penas futuras según el espiritismo. Ahí vamos a hablar de un aspecto que mucha gente lo utiliza como una excusa para seguir en sus malas acciones, ¿no? Que dicen que ahí se habla acerca de la carne es débil. Entonces se dice, pero qué culpa si es que la carne es débil, entonces el trago me llama, o yo no puedo dejar la carne porque es que la carne es débil. Entonces vamos a hablar ahí acerca de ese refrán tan viejo que desde la época del maestro Allan Kardec ya existía acerca de la carne es débil. Bueno, queridos hermanos, les doy a todos ustedes las gracias por su tiempo, las gracias por su atención. Solo me resta despedirlos, desearles que tengan un resto de noche feliz y agradable, que el Señor los bendiga, cuídense mucho y hasta la próxima.